nombre es Catherine Yolanda Pomazongo Cortés, soy estudiante de la Universidad Nacional Intercultural de la Selva Central Juan Santos Atahualpa. Hoy vamos a explicar el análisis del artículo científico Factores de expansión de biomasa para árboles cultivados en setos derivados del lidar terrestre. Bien, para el contenido de nuestro desarrollo del tema tenemos las siguientes partes. Vamos a iniciar con una frase y luego vamos a estar respondiendo a las siguientes preguntas. ¿Dónde se realizó la investigación? ¿Qué se quiere realizar? ¿Por qué se realizó esta investigación? ¿Quiénes lo realizarán? ¿Cuánto abarcó en esta investigación? ¿Cómo se realizó? Los hallazgos que se encontraron y finalmente las referencias bibliográficas. Bien, vamos a iniciar con nuestra frase. Dios creó el árbol con mucho amor, sin embargo sus propios hijos lo destruyen sin temor. Ahora vamos a responder a nuestra primera pregunta. ¿Dónde se realizó esta investigación? Bien, se realizó en Bélgica, en la región de Flandes. El área de estudio fue en dos municipios de Flandes que se llaman Turhau y Merhau. Las características que tiene este lugar es que tiene una cubierta forestal reducida, un campo de uso intensivo en campos de cultivos y campos de pasto, también tiene un clima marítimo templado, una temperatura media anual de 10,1 grados Celsius, una nubosidad intensa y una precipitación anual de 755 milímetros. Bien, ahora les presentamos el mapa de Bélgica, en donde podemos observar que al norte de este país se encuentran los municipios Turhau y Merhau. También les mostramos acá una imagen de las coordenadas que nos brindaron el artículo científico de nuestros municipios. Ahora, vamos a responder a la pregunta, ¿qué se quiere lograr en esta investigación? Bueno, el objetivo de esta investigación es establecer factores de expansión de biomasa según la especie y según la edad. Y también quieren informar valores de factores de expansión de biomasa y proporcionar curvas generalizadas de las variaciones de los valores. Para ello se tiene que utilizar el lidar terrestre y la reconstrucción de árboles en 3D. Las especies que se van a evaluar es el roble común, el aliso común, el abedul plateado. Y el área de estudio va a ser en setos de árboles y fila de árboles. Ahora, ¿por qué se quiere realizar esta investigación? Bien, vamos a comenzar con una introducción. Los ecosistemas terrestres son grandes sumideros de carbono. El 80% de la absorción del carbono terrestre lo realizan los ecosistemas forestales. Ahora, los sectores, el uso de la tierra, cambio de uso de tierra y silvicultura realizan estimaciones indirectas de cambios de carbono forestal. Este enfoque de cambio se basa en los datos de inventarios forestales que cuantifican el volumen de tallo, que también es conocido como madera comercial, y también cuantifican los diámetros, que tienen un límite de 7 centímetros. Ahora, en el hemisferio norte, el volumen de madera comerciable lo cuantifican con relaciones alométricas, mediciones destructivas, expansión de volumen total y la conversión de biomasa a contenido de carbono. Ahora, teniendo todo este amplio conocimiento de ecosistemas forestales, solamente se aplica para árboles cultivados en bosques. Pero ¿qué sucede con los árboles cultivados en setos, en hileras o árboles solitarios? Ahí hay un problema. Ellos no tienen inventarios forestales nacionales, tienen carecimiento de datos, falta de relaciones alométricas, inexistencia de factores de expansión de biomasa y asimismo hay falta de estimaciones de carbono. Entonces, ¿por qué es importante los factores de expansión de biomasa? Es importante para saber el volumen total del árbol y también para las aplicaciones que se pueden hacer en las industrias de base biológica y en la economía de base biológica. Ahora, ¿quiénes van a realizar esta investigación? Bueno, los profesionales del área, que son nuestros autores del artículo científico. Ahora, ¿cuánto se abarcó en esta investigación? Se analizó 73 árboles en una parcela de 50 metros cuadrados. Las metas que se quieren cumplir en esta investigación es conocer las ecuaciones específicas de factores de expansión de biomasa, la diferencia entre árboles cultivados en setos y cultivados en bosques, saber específicamente la diferencia entre sus volúmenes totales y sus diferencias en factores de expansión de biomasa. Ahora también se quiere conocer la cantidad de biomasa aérea en setos e hileras y la cantidad de carbono. Bien, ahora, ¿cómo se va a realizar esta investigación? En primer lugar, vamos a hablar de qué se va a hallar. Se va a hallar el volumen total de madera y el volumen de tallo, que va a servir para especificar qué son los factores de expansión de biomasa. También se va a hallar la cantidad de bioma y la cantidad de carbono. Ahora, las herramientas que se van a utilizar es una cinta métrica que se va a medir el diámetro, el hixómetro de ultrasonido para medir la altura, el barrenador para descorazonar los árboles, las tomografías computarizadas para saber la edad de los árboles y la densidad del tallo.
Ahora el lidar terrestre, que es una técnica de detención para medir la estructura del árbol y también la distribución tridimensional de los componentes de este árbol a través de procesamientos de imágenes. Luego se va a también utilizar el escáner láser terrestre para escanear las parcelas y un software llamado RISCAN Pro para registrar todos los datos obtenidos. Y también se va a emplear los modelos de estructura cuantitativa, que es el QSM, que es un método cuantitativo que permite elaborar lo que es la estructura del árbol tridimensionalmente. Bien, ahora vamos a pasar a las actividades. En primer lugar, se realizó un inventario de 10 setos y 10 hileras. Se planteó una parcela de 50 metros cuadrados y se midió los árboles con una cinta métrica sus diámetros. Ahora, para la medición de la altura se realizó con un isómetro de ultrasonido. A partir de estos datos se halló lo que son las densidades de árboles y el área basal. Después se establecieron diámetros de 8 clases que van de 7 a 10 centímetros y de 90 a 110 centímetros. Bien, al saber estas clases se seleccionaron los árboles por individuos, por seto y por región. Al final quedaron seleccionados 73 árboles. Se descorazonó estos árboles con el barrenador de incremento y se obtuvo el crecimiento de árbol. Luego se hicieron tomografías computarizadas para saber la edad de los árboles y la densidad de madera del tallo. Siguiendo con las actividades, se va a realizar el procesamiento de imágenes. Para ello también hay pasos. En primer lugar, se obtuvieron datos de lidar terrestres en el mes de enero y febrero de 2019 de los árboles ya inventariados. Se escanearon las hojas cortadas y al obtener variables válidas se midió lo que es la corteza superior. Ahora, se escaneó la parcela de 3 a 8 ubicaciones para obtener el bosquejo esquemático. La elección de las ubicaciones fue a partir de las copas de árboles que tienen que ser visibles y que tienen que estar de 1 a 30 metros del escáner. La distribución de los objetivos reflectantes permitieron el registro de ubicaciones de escaneo. Y luego se marcaron a los árboles con marcadores reflectantes para que se pueda hacer un análisis posterior. Después, todos estos registros de exploraciones se registraron en el RISCAN Pro. A continuación se realizó lo que es la filtración de nubes de punto. Se eliminaron los pulsos retrodispersados y las nubes de puntos individuales tuvieron una desviación estándar de 0.0129 metros. Ahora, la extracción de árboles individuales se hizo manualmente de los datos corregistrados del RISCAN Pro. Los árboles extraídos se emplearon el modelo de estructura cuantitativa, que es el QSM. Al usar el QSM obtuvimos datos de la longitud de la rama, el volumen total de madera, el volumen de madera comercial y a través de las nubes de puntos obtuvimos datos como la proyección de la copa, el diámetro máximo de la copa y la altura del árbol. Bien, pasamos al siguiente paso, que es la derivación de factores de expansión de biomasa. Para la cuantificación de los factores de expansión de biomasa y la estimación de la biomasa total de árboles y el volumen de árbol comercial, existen tres formas. Primero es la expansión del volumen comercial al volumen total de árbol para hacer su conversión a biomasa. Segundo es la conversión del volumen comercial a biomasa y luego se realiza la expansión de biomasa a la biomasa total de árboles. Y tercero es que se unen dos pasos, que es la conversión y expansión a la misma vez y para que al final se haga la biomasa total de árboles. Ahora, los valores de factor de expansión de biomasa expanden el volumen del tallo al volumen total del árbol. Pasamos al siguiente paso, que es el análisis de los datos. Los valores de factor de expansión de biomasa se cuantifica con la división del volumen total de árboles entre el volumen de árboles comerciables. La dependencia de la edad se aplica una fórmula que es de Teobaldi, que mostramos ahí las ecuaciones. Ahora, Teobaldi nos menciona que los factores de expansión de biomasa van a ser inversamente proporcional a la edad de los árboles. Ahora, los modelos matemáticos que nos presentó Teobaldi se elaboró por las regresiones de mínimos cuadrados no lineales y esto se implementó al paquete RNLME, que es un software en donde también se va a solucionar todas estas ecuaciones. Ahora, los valores de convergencia de factores de expansión de biomasa varían según la edad máxima de los árboles. Para el aliso es de 150, para el abedul es 120 y para el roble es 500. Bien,
Para los abedules y robles altos se hizo una regresión de volumen total de madera y volumen de madera comercial y el volumen de la rama. Se realizó una comparación con los árboles de bosques y se calculó entonces el aumento de volúmenes de madera comercial y el aumento de diámetro de árbol en su crecimiento forestal. Ahora, el volumen de árbol comerciable se empleó las ecuaciones de Dagnellier, que se basa en el diámetro de la altura del pecho del árbol, y bueno, esto se realizó con muestreos destructivos de 15 árboles. Ahora, los volúmenes totales de maderas se aplica una multiplicación de volúmenes comerciales de bosques con los valores de factor de expansión de biomasa que ya existen específicamente, que para el roble es 1,32 y para el abedul es 1,4. Ahora, para el aumento de volumen de almacenamiento de biomasa y carbono, se utilizaron densidades de madera. Luego se pasó a la conversión de la biomasa del tallo a carbono, utilizando una coeficiente de conversión de 0,48 megagramos de carbono por megagramos de materia seca. Y bueno, al final se hizo una formulación de la biomasa aérea total y del carbono por kilómetro de carrera. Bien, ahora les vamos a mencionar nuestros hallazgos que se encontraron en todo el artículo científico. Los factores de expansión de biomasa disminuyeron exponencialmente según la edad de los árboles para árboles cultivados en setos. La convergencia para los árboles fueron para el aliso 1,18, para el abedul 1,9 y para el roble 1,92. Al comparar los árboles cultivados en setos con los árboles cultivados con bosques, el aliso tuvo datos comparables, casi similares. En cambio, en el abedul y para el roble tuvieron datos más altos que los datos que obtuvieron de los cultivados en bosques. Bien, el volumen total de los árboles cultivados en setos, la mayor parte es madera de rama y la menor parte es madera de tronco. El volumen total de madera varió totalmente de 131,2 a 751,8 metros cúbicos por kilómetros de carrera, y eso representa del 30 a 222,8 megagramos de carbono. En conclusión, estos datos obtenidos se pueden emplear en las solicitudes de base biológica y en los presupuestos de carbono. Bien, ahora vamos a hablarles un poquito de los hallazgos que se encontró para los árboles en setos. Los árboles en setos tienen grandes diámetros máximos de corona, gran área de proyección de copa, gran longitud total de las ramas. Los valores de factor de expansión de biomasa difieren para el aliso de 4,2 a 1,4, para el abedul de 8,2 a 1,9, para el roble de 12,3 a 1,4. La ramificación que tienen estos árboles son óptimas. Eso es por la arquitectura de copa simétrica y porque llena el espacio. Y todo eso es debido a los factores como la luz y el impulso del viento. La importancia de tener una arquitectura óptima es que el árbol tenga un valor monetario y también ecológico. Bien, ahora vamos a hablar de los factores de expansión de biomasa de árboles en setos. Ellos disminuyen exponencialmente según la edad. Las ecuaciones que habíamos mencionado anteriormente de Teorbaldelli, en la ecuación 1 es importante para predecir factores de expansión de biomasa para el aliso, y la ecuación 2 es para predecir factores de expansión de biomasa para árboles como el abedul y para el roble. Los valores de R cuadrado son altos para el abedul y el roble y son bajos para el aliso. Ahora, los valores medios del factor de expansión de biomasa, según la mayoría de edad, convergen para los árboles. Para el aliso converge de 1,18, para el abedul de 1,90 y para el roble de 1,87. En conclusión, se necesita utilizar factores de expansión de biomasa para la expansión de biomasa. Los valores de factor de expansión de biomasa variaron según el desarrollo del árbol. Y también que el modelo de factor de expansión de biomasa según la edad es más contribuyente que los factores de expansión de biomasa que le tienen como término al diámetro de la altura del pecho. Bien, la comparación con los árboles, la semejanza es que tienen un mismo aumento de volumen total, que su convergencia de factores de expansión de biomasa son iguales en árboles con diámetros más grandes, y las ecuaciones alométricas de los bosques se pueden emplear para hallar el volumen total de insetos. Ahora, las diferencias es que los volúmenes de madera comercial en setos tienen más biomasa en su tallo y excede el volumen de rama. Y los valores de factor de expansión de biomasa de los bosques no se puede aplicar en las biomasas de tallos y ramas para árboles cultivados en setos. Ahora, la reserva de biomasa y carbono en setos. Para Turnhout, el volumen de madera es de 3,91 más menos 0,11
por 10 a la E4 metros cúbicos, y el carbono en su biomasa es de 1,4 más menos 0,3 por 10 E4 megagramos. Ahora, para Merhau, el volumen de madera es de 2,85 más menos 0,09 por 10 a la E4 metros cúbicos, y el carbono en su biomasa es de 0,73 más menos 0,03 por 10 a la 4 megagramos. En conclusión, la utilización de los factores de expansión de biomasa y las relaciones de factores de expansión de biomasa según la edad realizan estimaciones precisas para la biomasa en setos, y estos datos se pueden agregar a los presupuestos de carbonos y hacer una presentación para los informes nacionales. También el volumen total es similar para árboles en setos y árboles en bosques. La diferencia es en la asignación de biomasa. Los valores de factor de expansión de biomasa son altos para los que son árboles cultivados en setos. Los árboles en setos tienen copas extensas, grandes volúmenes de ramas y menos volumen comercial. La forma del árbol es muy importante por sus valores monetarios y ecológicos, y también importante por los paisajes agrícolas. Entonces, eso quiere decir que debemos proteger a los setos porque ellos apoyan a lo que es a la mitigación del cambio climático y también a la producción de biomasa. Bien, acá les podemos mostrar las referencias bibliográficas que hemos usado. Hemos usado el documento del artículo científico. También utilizamos aplicaciones como Mendeley, Google Earth, Online Mind Mapping. Bien, también presentamos acá los anexos. El anexo 1, que es la parcela de estudio. El anexo 2, que es la imagen de escaneo con reflectores. El anexo 3, que es imágenes del procesamiento del lidar terrestre. El anexo 4, que son las nubes de puntos por los escáneres. Ahora, el anexo 5, les presentamos acá los modelos para predecir los valores de factor de expansión de biomasa en función de la edad. Bueno, solamente puedo concluir diciendo que este artículo científico nos apoyan de dos maneras. Uno, en que nos dicen que contribuíamos más para los inventarios forestales utilizando tecnologías, y otro también que la inclusión de los árboles cultivados en setos e hileras para las investigaciones y también para los presupuestos de carbono, y así estimar más datos. Bueno, eso es todo por nuestra exposición. Muchas gracias.